Estamos meditando hoy el día que Pablo predicó en Troas. En un tercer piso, una multitud estaba aglomerada para escuchar al hombre de Dios. Y esa noche enseñaba. ¿Cuánto vale la enseñanza? Hay gente que todavía no sabe discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. No podemos quedarnos siempre con Cristo sana y salva y punto. Con los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Tiene que haber un escalón más. Tiene que haber un nivel más alto. Tiene que haber un entendimiento. Por eso los hombres de Dios verdaderos tienen que ser aptos para enseñar. Porque la gente ignora muchas cosas. Acá no es que te hacen un lavado de cerebro y así tienes que hacer las cosas como engatusado, como confundido. No, no. Las cosas son claras. Y usted con la palabra de Dios bien interpretada, Dios da revelación. Y en cada iglesia, en cada lugar, aunque el pastor no sea muy elocuente, pero lo que Dios le da, esa es la palabra de Dios y tenemos que valorar si tenemos siervo de esa naturaleza. Acá vemos que le enseñaba largamente. ¿Y qué más pasó, Germán? Sí, dice la palabra de Dios, y habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Acá la Biblia, qué falta de ética, ¿no? ¿Cómo va? Le invitan a predicar y se alarga hasta la medianoche. No dice a qué hora le dieron, pero se ve que el mensaje, el culto estaba bueno, y bueno, y la ocasión daba para enseñar. El apóstol Pablo aprovechaba bien el tiempo, sabiendo que al otro día viajaba, bueno, y los hermanitos también se sentaron a escuchar, nadie se movía. Qué importancia es la palabra de Dios, decía el pastor. Y creo que tiene que ser así, tiene que haber más palabra en un culto que alabanza. Tiene que haber más palabra que coros, que coritos y que himno. Porque la palabra es lo que nos alimenta, la palabra es el espejo que nos marca el error, lo que debemos corregir, la palabra es la que nos edifica. Entonces, acá hay un punto muy importante que deja bien en claro la Biblia. La palabra es lo principal del culto, más que los cánticos, los agradecimientos, los testimonios. La palabra y la oración van de la mano. Y el apóstol Pablo quería dejar esta base bien en claro. Lo que me venía a mi mente y me preguntaba es, el hombre de Dios al otro día tenía que viajar. Los viajes de antes no son como los de ahora, porque hoy muchos misioneros se van, pero parece que se van de vacaciones, se llevan un 5 estrellas. Se llevan la bermuda, la cañita de pescar, por si las dudas, ¿no? No tiene nada de malo, tampoco somos unos ogros, ¿no? No tiene nada de malo, pero le dan prioridad a esas cosas. Claro, ya en su mentalidad está, no, porque tenemos que hacer esto y tal día vamos a recrearnos. Pero acá el apóstol Pablo, a pesar de que el otro día tenía que viajar, porque los viajes de antes no eran como los de ahora. A veces viajaban a pie, a veces en la joroba de un dromedario, de un camello o con un burro. Y eran viajes agotadores. Claro, kilómetros y kilómetros. Y hay que pensar que el apóstol Pablo evangelizó todo el Asia Menor y no tenía emisora de radio, no tenía periódico, no había canal de televisión, no había un auto 0 kilómetros en la puerta. Y el hombre se sostenía con sus propias manos y de eso también conseguía para sus pasajes. Entonces yo creo que cualquiera de nosotros decía, mira, disculpen hermanos, pero yo tengo que salir temprano, tengo que viajar, así que termino el culto ya porque me espera una camita. Claro, tengo que descansar porque mañana... No, el que verdaderamente ama la obra de Dios y se da cuenta que Dios lo dejó todo, no tiene problema. Él también va a dejar de una cama de un lado, la comodidad, su casa, como muchos hombres de Dios, porque sí que hay muchísimos, incluso dentro de nuestra iglesia, hombres que hacen cada viaje, cada salida, cada viaje misionero con fe, de no teniendo, a veces sin nada. Pero lo cierto es que acá el apóstol Pablo le dio prioridad a la palabra y a pesar de que tenía que viajar al otro día, el hombre de Dios alargó el discurso. Creo que tiene que haber este espíritu en nosotros, en la iglesia. Lo primordial es la palabra del Señor. Si se viaja al otro día, se viaja. Si no se puede, no se puede. Pero acá hay que darle prioridad al culto, a la necesidad de las almas. Entonces, en cada viaje misionero, en cada campaña, en cada iglesia que visitamos, tenemos que dejarlo todo. No nos podemos hacerlo ñañoso. No, porque Dios me está usando, yo ya tengo una larga trayectoria y bueno, quiero que me atiendan, que me cuiden, quiero que hagan el culto horario, porque no, hermano, nada de estrellitas ni de alfombrita roja. Hermano, tenemos que pagar el precio. Si aquellos santos hombres de Dios de la talla del apóstol Pablo sufrieron el evangelio, ¿cuánto más nosotros, simple pismeo, que estamos comenzando? Entonces, darle esta prioridad a la palabra, al culto
y también a la obra del Señor. Interesante esto, no podemos decir, no, yo ya soy sacrificado. Tenemos que decir que somos bastante cómodos. A veces si no están todas las cosas, no salimos, no hacemos nada. Recuerdo yo en nuestros primeros viajes como creyente también acá en Buenos Aires, Argentina, ¿no? Que a veces salíamos con un vehículo que era del año, no sé, que vino Cristóbal Colón. Y nos hemos quedado en la ruta día entero, con tormenta, con lluvia, con bebé en la mano. Un poquitito también hemos sufrido, nada que ver con lo que sufrían el apóstol, lo sacrificado que era, pero algo hemos podido pasar, padecer, porque algunos dicen, no, Dios no estará conmigo porque se rompió el coche, porque nos paró la gendarmería y nos hizo quedar 4 horas en la ruta, y porque no sabés lo que es. Hermano, esas cositas no son nada, son pequeños sufrimientos que tienen un premio porque Dios lo valora, pero nosotros a veces somos como esos pichoncitos que están ahí en medio de las plumas, calentito, apichonado, pero hermano, es hora de que salgamos. No estarán todos los bafles, los micrófonos, los vehículos, los trenes, no estarán, pero nosotros tenemos que estar preparados para decirle sí al Señor, y Dios se la va a ingeniar, por decirlo de algún modo, para otorgarnos un viaje bueno. Iremos llorando a veces y volveremos con regocijo, dice la palabra. Así es, pastor. Yo estaba pensando cuando el Señor dijo, traigan 5 panes, que solamente tenían 5 panes y 2 peces. Y esto significa que la palabra de Dios siempre tiene que abundar en los agradecimientos, en la alabanza, porque... La proporción es más pan que peces. Exactamente. Los peces representan la alabanza y el pan, la palabra. El trigo, la palabra. Y yo veía que en muchas de nuestras reuniones, por eso muchas veces uno dice cristianismo en crisis. El cristianismo está en crisis, porque está faltando la palabra en los púlpitos. Mucha alabanza, mucho agradecimiento, mucha danza, mucho jolgorio y poca palabra. Y encima el que va a llevar la palabra, el mensajero, en vez de llevar una enseñanza, es una proclama. Decirle a tu hermano, repetí conmigo, confesá con tu boca, grito decretá, de júbilo, remolinea. Exactamente. Entonces, ese mensaje que tendría que ser algo para edificar al pueblo del Señor, termina siendo vanas repeticiones y termina siendo proclamas. Pero hoy lo que el Señor nos está enseñando por esta palabra, que el apóstol Pablo se paró y enseñó la palabra del Señor. Qué bueno que no solamente proclamarla, nosotros que somos evangelistas proclamamos el mensaje, pero hay veces que el Señor dice, muchachos, tienes que enseñar la palabra para que la gente entienda, para que se le abra el entendimiento. Entonces así, de esa forma, el discípulo es discipulado por la palabra, por el mensaje del mensajero. Así que los hermanos contentos, Dios contento, el apóstol contento, pero había uno que ardía de bronca. Su nombre no merece ni que se lo nombremos. Y andaba buscando por acá, por allá, dónde podía hacer un daño, dónde podía empañar la fiesta. Hermanos, si no le damos lugar, él no puede hacer nada. Pero nunca falta en medio de la congregación alguien que le dice, tomá, acá estoy, podés hacer. Y fue un joven que estaba rendido de sueño. Una cosa terrible, rendido de sueño, porque para él Pablo se alargaba mucho. Los hermanos dicen, puede ser que siga un rato más, un par de horas más. Pero Eutico es como se llama el muchacho, la Biblia da el nombre y todo, que sentado en la ventana, el enemigo le puso un sueño mortal. ¿No es así? Así dice la palabra del Señor. Dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, que el pastor aclaraba recién y hacía hincapié en que por qué hoy las iglesias parece que hacen todo lo contrario a la palabra. Apagan las luces psicodélicas, cuanto más oscuro el auditorio está, para ellos mejor, o la iglesia. Acá todo lo contrario, había mucha luz que nadie se tenía que confundir y se podía ver el rostro de las personas. Pero el pastor ya estuvo diciendo eso, dice, y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana. Parece, no sé si no habría más lugar, pero me parece que no hay lugar para sentarse. Es una falta de respeto. Sí, más en un tercer piso, pero me parece que es una falta de respeto al predicador, al culto y a Dios primeramente, a la solemnidad de una casa. Pienso en las personas que
que como Eutico tienen así en poco la casa de Dios, mascando chicle dentro de la iglesia. Terminaron de comer chicle porque se le acabó el gusto, lo pegan debajo de la silla. Un evangelista que contaba que él era el que limpiaba la silla cuando fue diácono, dice que le daba bronca y lloraba cuando veía, cuando limpiaba la silla de la iglesia, pero a los 2 o 3 cultos que tenía que limpiar de nuevo, tenía que comenzar a sacar todos los chicles, pero era una cosa impresionante de los chicles que se pegaban debajo de la banca. Pero sí hay gente que es muy desubicada con la casa, no le da el respeto que se merece, la solemnidad. Gente que saca el celular, se pone a hablar en medio del culto, se olvida de ponerlo en silencio, sale hablando delante de toda la gente, llega tarde, desordenado, encima que llega tarde se va, pasa por delante de todo, se tiene que ir antes, se pone a saludar a un hermano, al otro hermano se para allá en el fondo, tiene lugar, pero no, él está rebelde. Él no se quiere sentar, él agarra una silla y se la lleva ya al fondo, en el rincón, medio escondido. Entonces, un montón de gente que ha perdido el temor de la casa del Señor. El temor, cuando el temor de Dios está, puede llegar el avivamiento, porque dice, Habacuc dijo, oí tu palabra y temí. La palabra de Dios trae temor. Cuando la palabra de Dios no está, el temor se pierde. Los músicos llegan a cualquier hora, faltan a los días de oración, que es el día más importante. Pero después en la Santa Cena, en los cultos más importantes, figuran con su instrumento, cuando tendría que ser todo lo contrario. Si te veo de rodillas, te doy para tocar el domingo en la Santa Cena. Entonces, cuando el temor se pierde, llegan a cualquier horario, vienen de cualquier manera. Para ellos el martes no es un culto importante, pero el domingo sí. Y el domingo se pone una corbatita, una camisa, el sábado van como, el martes van como vinieron, como se le ocurre a ellos. Hemos visto músicos hasta en musculosa, tocar la batería, otros en bermuda, de cualquier manera, desordenado, sin pegarse una buena afeitadita, sin arreglarse. Entonces se pierde el temor, el temor y corren peligro. Entonces esto no es que uno lo dice porque, qué religioso, qué legalista que se pone. No, hermano, Dios trae este temor y nace dentro de nosotros la forma de vestirnos. Estaba mirando estos días, hay un cantante que se llama Pablo Olivares, justamente ayer comentábamos en el grupo. Yo no puedo entender que haya hermanos que escuchen esta música y que después quieren cantar dentro de la iglesia, tipo de pelo largo, arito, lleno de tatuajes. Y además se le hace un reportaje y le preguntan al hombre y dice, pero ¿qué opina de los tatuajes? No, la Biblia está en contra de los tatuajes, pero yo me hice porque mi papá murió. O sea, está diciendo, entiendo la palabra, pero desobedecí porque amo a mi papá y me quería escribir el nombre de él. Entonces, si bien Dios lo sacó del mundo, hizo un testimonio, pero ¿dónde está el fruto? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el temor? Ya no tiene que ser más el artista del mundo. Claro, no, tocaba por el mundo, yo era famoso. Y esa misma fama quieren traer dentro de la iglesia. Esa misma mundanalidad, y como la iglesia también quiere tener sus ídolos, sus artistas, sus músicos, también que tengan Grammy, que tengan premios. La iglesia imita todo lo del mundo y se ha perdido el temor, la reverencia hacia la casa de Dios, hacia los siervos de Dios, hacia los pastores. Vos, ¿cómo andás? No, pastor, salude bien, salude con la paz del Señor, sea ordenado. Bueno, me estoy yendo hasta la rama. Hermano Germán, por favor, sea un poco más suave. Tiene mucha falta de ética usted. Es verdad, hermanos, que estuve en Paraguay en una iglesia hasta modernas y la muchachada estaba allí. Veo que dice, usted va a predicar, Vera, pero mientras los chicos, cada uno trajo su termo, su mate, su tereré, y mientras estaban escuchando la palabra, tomando un mate, tomando un tereré. Hemos visto cosas impresionantes. Hay gente que necesita una máquina de humo para... Otro lo tiene al natural porque hacen choripán ahí cerquita de la puerta y se llena de humo del chori. Una irreverencia total en muchos lugares, pero hay que empezar a volver al respeto, a la solemnidad, a todo aquello que Dios le gusta.